Hola, buenas tardes. Me encuentro en presencia de la bióloga Carla Madeleine Fernández Teco. Ella es egresada del Instituto Tecnológico de Boca del Río en la licenciatura de Biología con opción marina. Y bueno, ella tiene diversos cursos y talleres en el manejo de grandes constrictoras, curso teórico en el manejo de los reptiles, curso de toxicología en anfibios y por supuesto un amplio manejo en tiburones en cautiverio. Bueno, ella actualmente realiza su residencia profesional laborando en el Acuario de Veracruz en el área de tiburones. Mucho gusto, Made. Y bueno, quizás vayamos a comenzar la entrevista con una pregunta muy fundamental. Muchas veces hemos visto tiburones, pero en sí, ¿qué significa la palabra tiburón? Perfecto, bueno, pues primero que nada, buenas tardes. Y pues sí, es una pregunta muy interesante. ¿Qué significa tiburón? Mira, dependiendo el lenguaje o de dónde tengamos el origen de la palabra, te voy a explicar en inglés y en español. Se supone que la palabra en inglés, que todos sabemos que es shark, viene de shock, que es tiburón en maya. Ese es el origen en inglés. En español, se supone que viene de un dialecto que se llama tupi o tupín. Y bueno, de ahí la palabra es tuperú y de ahí se supone que se fue pasando al portugués, se fue haciendo como tiburao y se pasó al español como tiburón. Ese es el origen de nuestra palabra, tanto como en inglés como en español. Qué interesante, Made. Y bueno, ¿cuántas especies de tiburones hay en el mundo? Actualmente se tienen entre 360 y 370 especies conocidas de tiburones. ¿Cuál es el hábitat en el que habitan los tiburones normalmente? Bueno, mira, los podemos encontrar en diferentes tipos de hábitat. Realmente creo que pueden vivir en cualquier parte del océano. Los tenemos tanto como en arrecifes, en bancos de arena, los tenemos de superficie, los tenemos de media agua, de fondo. Los tenemos habitando también en la parte oceánica, toda la zona pelágica. Y tenemos tiburones del abismo también. Tenemos tiburones de las zonas polares. Más que nada están en los trópicos. Realmente son especies que habitan en todo el océano. Bueno, me hablas entonces de un amplio especies de tiburones. ¿Cuáles son las más peligrosas para el hombre? Mira, en lo personal yo conocía 3 especies, que eran las que yo siempre mencionaba en todos lados, por así decirlo. Actualmente, un informe de la ISAF, que es la International Shark Attack File, nos muestra 4 especies, que es el tiburón blanco, el tiburón oceánico, el tiburón toro y el tiburón tigre. No es que sean las más agresivas, pero son las especies que dan mayor problema con los humanos, son las que realizan el mayor número de ataques. Y bueno, ¿cómo se detecta que se realizan, o sea, más bien, cómo es lo que le da el grado de agresividad a cada tiburón? Mira, todos los tiburones tienen un temperamento muy nervioso, por así decirlo. También podemos decir que son muy curiosos, sumamente curiosos. Entonces, el grado de agresividad o de qué tan peligrosa puede ser nuestra especie va variando el número de ataques que tenga por año. Hay registros, se hacen registros de cuántos humanos son atacados al año por cierta especie de tiburón. Y entonces es cuando nos damos cuenta qué tiburón suele ser más peligroso para algunos humanos. ¿Y por qué son peligrosos los tiburones? Mira, los tiburones son depredadores, están en lo más alto de la cadena trófica de los océanos. Son peligrosos, ¿por qué? Porque son grandes, tienen mucha fuerza y muerden. Entonces, esto es lo que los vuelve peligrosos, lo curioso que son, porque ellos ven algo y se acercan para observar qué es. Y si a ellos les parece que es comida, pues muerden. Es por esto que es peligroso un tiburón. Entonces, ¿cómo los tiburones saben que algo es comida y cómo no? Algunos estudios nos muestran que es mordiendo. Los tiburones muerden. Ellos ven algo que se les figura comida, llegan y dan una mordida. Si les agradó el sabor, van a regresar por más.
Si no les interesó porque realmente dicen, ay, wow, esto no es comestible, se van a alejar. Aquí la gran problemática, nosotros los humanos, pues somos criaturas muy propensas a muchos accidentes. Si un tiburón de 3 metros nos llega a morder, pues ya te imaginarás la herida que nos puede ocasionar. Esto es lo peligroso para nosotros. Claro. Y bueno, ¿tienen alguna dieta en especial según la edad? No, realmente la edad no varía. Tal vez varía el tamaño de la presa que consumen. Esto sí podría variar dependiendo la edad. Realmente los tiburones son 100% carnívoros. Ellos comen toda clase de carne. Pueden comer peces, que creo que es la mayor parte de su dieta. Pero bueno, también conviven con reptiles como las tortugas marinas. También tienen contacto con aves marinas como las gaviotas, albatros, frailecillos. También pueden consumir mamíferos marinos. Claro está que pueden comer pequeñas crías de delfín, focas, leones marinos. Pero no va a depender la edad de su dieta. Realmente va a depender el tamaño de la presa. Estamos conscientes que un tiburón que mida 35 centímetros no puede comer lo mismo que come un tiburón que mide 6 metros de largo. Bueno, de aquí surgen 2 preguntas y es, bueno, ¿cuánto vive un tiburón? Dependiendo la especie, pero suelen vivir de 25 a 30 años. Ese es el promedio de vida que se le da a alguna especie. Y la segunda es, ¿cómo los tiburones encuentran su comida? Mira, es una pregunta muy interesante realmente y es una respuesta muy amplia. Los tiburones se caracterizan por tener 6 sentidos. En realidad tienen 6 sentidos y todos les funcionan realmente bien. ¿Cómo las encuentran? Puede ser por un sinfín de maneras. Puede ser porque las vean, obviamente porque las detecten con la vista. Puede ser que las huelan, tienen un olfato sumamente desarrollado, pueden oler a grandes distancias, pero tienen un 6º sentido que es muy importante. En la parte del hocico, en el morro llevan unas glándulas con gel que se llaman ámpulas de Lorenzini. Realmente con este gel pueden detectar campos electromagnéticos. Esto quiere decir que pueden detectar los latidos cardíacos y pueden detectar si algún pez se está moviendo de alguna forma extraña por estar herido o por estar enfermo. Es así como ellos pueden detectar a su presa. Ya que se van acercando a la presa, pueden detectar ya el olor, lo pueden visualizar o alguna otra cosa. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se comunican los tiburones? Muy buena pregunta. La verdad es que los tiburones realmente no tienen una comunicación tal cual con ellos. En realidad es que no emiten ningún sonido. No pueden emitir ninguno. La forma de comunicación de ellos entra cuando es, por ejemplo, el momento de aparearse. Tienen que buscar a la pareja, tienen que saber, ¿no? No puedo decirte que, por ejemplo, marquen territorio, porque en realidad los tiburones no son territoriales, pero bueno, la forma de comunicarse con ellos tal vez sería alguna hormona, alguna secreción que ellos tengan, y es así como ellos se van comunicando entre las especies. Una pregunta muy frecuente, y yo creo que muchos estarán de acuerdo, ¿los humanos estamos dentro de la dieta de un tiburón? Realmente no. No hay registros realmente. Mira, hablemos de ataques de tiburones tal cual. Primero que nada hay algo muy importante. ¿Qué es el ataque de un tiburón? Mucha gente se lo pregunta. Pues esta es la agresión que se da sobre el humano por parte de alguna especie. Cada año cierto número de ataques se registran en todo el mundo y dependiendo de las zonas donde vamos a encontrar mayor número de ataques. Se han hecho muchos estudios donde se han demostrado que los tiburones no son atraídos por nuestra sangre. En realidad no les llama la atención. Sinceramente también somos una presa muy grasosa, tenemos demasiada grasa. A los tiburones no les conviene comer cosas grasosas. Ellos lo que necesitan es proteínas y necesitan nutrirse con poco alimento. También somos presas poco carnosas, por así llamarlo. Entonces, no, realmente los tiburones no nos atacan por atacar, o no es que nos vean en la playa y digan, ¡ay, un humano, hay que matarlo! No, en realidad no. Si alguna vez se han dado ataques de tiburones, han sido porque realmente ellos se han confundido y pues nos han atacado. Entonces, ¿es un mito de que ellos huelen nuestra sangre?
Mira, no es un mito que huelan la sangre porque realmente tienen un olfato muy sensible. Hay algunos autores que mencionan que un tiburón puede oler una molécula de sangre en 1 millón de moléculas de agua. Eso es verdad. Realmente pueden oler y detectar esa gota de sangre a kilómetros de distancia, pero sí es un mito que huelen la sangre humana y entran en frenesí y quieren atacar a cualquier humano que encuentren. Entonces, ¿cómo los tiburones huelen a sus presas? Realmente tienen un olfato muy desarrollado en la parte de la narina. Tienen estas narinas, por así llamarlas, porque no se le puede llamar nariz tal cual. Y ahí tienen un órgano sensorial, obviamente. Este órgano es el encargado de llevar los olores hacia el cerebro y es así como ellos huelen. Se puede decir que tienen un olfato muy parecido al de nosotros, pero más desarrollado y más sensible. ¿Cuál es el enemigo de un tiburón? Mira, realmente como te lo comentaba hace algunos minutos, los tiburones son lo más alto en la cadena trófica de los océanos. Esto quiere decir que no tienen depredador natural en una etapa adulta, porque claro está que tienen depredadores cuando son juveniles. Las orcas es un buen ejemplo de lo que pueden hacer. Las orcas cazan en grupo, son cetáceos y ellas, claro que matan tiburones, las matan y se los comen. Todo el mundo sabe que las orcas son altamente depredadoras. Alguien que sí ataca al tiburón y todo, los humanos. Creo que actualmente el humano está haciendo una pesca excesiva de las especies y si se están acabando es por nosotros, por la pesca, por la contaminación, por el calentamiento global. ¿Hay alguna razón en particular de por qué los humanos maten tiburones? Hay 2 razones muy obvias. En lo personal te puedo decir, la primera razón, la pesca excesiva. Todo el mundo sabe que en ciertos países como Japón, allá hacen la famosa sopa de aleta de tiburón. Realmente la carne del tiburón, la aleta, no le da ningún sabor, le da consistencia a la sopa. Es por eso que los matan, es la pesca excesiva, es la gana de consumir el aceite de su hígado. Esas son las razones por las cuales los matamos. La segunda razón y muy importante es por el miedo. Todo el mundo sabe que las personas le tienen un miedo realmente grande a los tiburones. Cuando uno va al mar, ¿qué es lo primero que te imaginas? Tal vez te imaginas que un tiburón te va a atacar, que un tiburón va a llegar a la costa y está esperando devorarte. Esta es la razón. Se han capturado tiburones realmente grandes en una etapa adulta solamente por miedo. Tal vez en ciertas playas algún tiburón tuvo la mala suerte de encontrarse con algún surfista, lo atacó y después capturaron al tiburón, pues para darle una lección, ¿no? De que no se meta con los humanos, pero pues el animal no tiene la culpa realmente. Entonces, ¿por qué los tiburones atacan a los seres humanos? Muy buena pregunta, es una pregunta excelente diría yo. ¿Por qué? Como te lo mencioné, los tiburones se alimentan de mamíferos marinos. Una característica de los mamíferos es que somos de sangre caliente. Nosotros los humanos somos también mamíferos, ¿no? Entonces, esto quiere decir que si nosotros nos metemos al agua y estamos chapoteando, porque es lo que hacemos, entramos, jugamos, chapoteamos, podemos hacer ciertas siluetas o ciertos movimientos como de algún pez herido o algún lobo marino o alguna foca perdida por ahí. ¿Qué hace el tiburón? El tiburón tiene hambre, detecta de repente el campo electromagnético que hacemos porque estamos chapoteando en el agua y de repente se viene acercando y cuando nos logra visualizar ve que en el agua somos como una foquita. Se da cuenta que es la silueta de una foca y dice, wow, alimento. Y es por eso que entonces el tiburón viene, nos acecha y pues al final termina dando el ataque. ¿Cómo podemos ayudar a una víctima en un ataque de tiburón? Mira, realmente es algo egoísta, por así decirlo. Si vemos que alguien está siendo atacado por un tiburón, pues lo mejor que puedes hacer es hacerte a un lado, ¿no? Alejarte. El tiburón, tú no sabes si el tiburón va a regresar o sigue en el área. Entonces, para evitar más ataques, pues mejor esperas a que el animal se vaya. Pues, ¿qué le puedes hacer a la persona? Realmente, mira, si se le hace una herida muy grande, pues tienes que llevarlo a urgencias. Creo que lo más ideal sería llamar a urgencias. Lo único que puedes hacer es sacar a la persona del agua para evitar que se ahogue y pues buscar ayuda médica.
Hace un momento nos comentabas del calentamiento global y que esto afecta también en este rubro. ¿Consideras que esto tiene un fuerte repercusión para los tiburones? Sí, como todo, el calentamiento global está dando en la torre a muchas especies, a todos, incluyendo a los humanos, nos está afectando también a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los tiburones tienden a tener ciertas víctimas, o sea, tienen a quienes depredan, están acostumbrados a cierta temperatura, a ciertas condiciones climatológicas en el ambiente donde se desarrollan. Ok, vamos a estar de acuerdo y vamos a hablar un poquito de prehistoria, ¿no? Hace aproximadamente 10,000 años se extinguió uno de los grandes tiburones, una de las mayores máquinas de matar que han existido, ¿no? El Carcharodon megalodon es un tiburón ya extinto, se cree que es el antepasado del tiburón blanco, de hecho son el mismo género, Carcharodon. Este era un tiburón que medía aproximadamente de 15 a 16 metros. Imagínense un tiburón blanco de 15 metros. Entonces, este tiburón se alimentaba principalmente de ballenas. Había ballenas enormes y pues ese tiburón tenía la fuerza y el tamaño para poder matar alguna. Era su principal alimento. ¿Qué pasó? Hace muchos años todos sabemos que las condiciones climatológicas del planeta han estado cambiando constantemente. Obviamente hace millones de años no lo hacía el hombre, lo hacían las causas naturales, ¿no? Hubo un cambio repentino en la temperatura y resulta que las ballenas tuvieron que migrar a otros sitios. ¿Qué pasó con el Carcharodon megalodon? Se quedó sin alimento. Realmente, al migrar las ballenas, él no migró. Y bueno, pues, ¿qué pasó? Que con eso vino una extinción masiva de la especie y desapareció por completo del planeta. Actualmente está pasando eso. Tenemos tiburones, como por ejemplo el tiburón blanco, que se ubica en aguas frías. Este tiburón suele alimentarse de leones marinos y focas, por ejemplo. Ahorita el calentamiento global, estas zonas frías antes, ahorita se están volviendo más calurosas y pues las especies, como no están acostumbradas al calor, o bien se adaptan o bien tienen que migrar a otro lado. Si las focas se llegan a ir a otro lugar, el tiburón blanco se va a quedar sin alimento. Por lógica, si él no migra, le va a pasar lo mismo que a su antecesor, también se extingue. Muchas de las especies de tiburones están pasando por esto. Realmente el cambio climático les está afectando muchísimo. Todos saben que la temperatura del océano está subió 1 grado en estos últimos años y pues eso es fatal. Al extinguirse los tiburones, ¿qué problema vendrían? Imagínate que se extingue la mayor especie en la cadena trófica. Te voy a hablar de un concepto que nosotros utilizamos en ecología que es especie clave. ¿Qué es la especie clave? Es esa especie que tiene que ver con todo. Todos tienen que ver con la especie clave. Él depreda, él controla ciertas poblaciones, él ayuda al equilibrio biológico y ecológico de ciertas poblaciones. Es lo que nuestros tiburones hacen. Nuestros tiburones, por ejemplo, se extingue el tiburón blanco. Imagínense que ya se extinguió por completo. Ya no hay quien se coma a los leones marinos. Perfecto, ahora va a haber una sobrepoblación de leones marinos. Estamos de acuerdo que se van a reproducir y va a haber en grandes cantidades. ¿Qué comen los leones marinos? Comen peces. Bueno, pues al haber mayor cantidad de leones marinos, mayor cantidad de peces van a depredar. Imaginemos que ellos comen algún pescado como por ejemplo el arenque, pongámoslo de ejemplo. El león marino va a empezar a depredar más arenques. Y si el arenque no se reproduce con gran facilidad y tarda su ciclo de reproducción, pues se van a acabar los arenques, ¿no? Entonces después vamos a acabar con los arenques y los leones marinos no van a tener que comer. Y el león marino no es el único que se alimenta de arenque. Hay otras especies como los delfines, por ejemplo. Entonces imagínate, desaparece el tiburón blanco, aumenta la población de leones marinos, disminuye la población de arenques y los leones marinos y los delfines ya no tienen que comer. Y así nos podemos ir, podemos seguir la cadena trófica hasta llegar al grado en el que si desaparecemos a la especie clave, 2 o 3 o 4 especies más se van a extinguir también. ¿Qué papel juega el humano en esto? Mira, el humano desgraciadamente nos estamos colocando en lo más alto de la cadena trófica. ¿Por qué?
Porque nosotros realmente estamos dando en la torre a todos los ecosistemas. ¿Qué papel jugamos nosotros en la extinción de ciertos animales? Muy fácil. Nosotros se nos está haciendo súper fácil sobrepescar a las especies. O sea, a nosotros se nos hace fácil matar millones de tiburones al año solamente por saciar nuestra necesidad. Pero no estamos volteando a ver cómo estamos afectando a la cadena trófica. No estamos viendo cómo realmente estamos disminuyendo poblaciones de tiburones y estamos aumentando las poblaciones de otros organismos. No es que esos organismos sean malos, pero seamos sinceros, todo tiene que tener un control. Entonces, nosotros al pescar ciertas especies descontrolamos a otras. Entonces, ¿es un mito real eso de que los tiburones atacan a los humanos nada más por matar? Realmente sí, es un mito nada más, porque no lo hacen. El tiburón lo puede hacer porque tiene hambre y porque se confunde, pero no creas que nosotros vamos a la playa y los tiburones están esperando y dicen, mira, humanos, vamos a matarlos. En realidad no, eso no es verdad. ¿Qué más nos podrías agregar? ¿Qué ataques ha habido últimamente? ¿Algún ataque fuerte que se haya visto? No, mira, actualmente hay una historia muy cómica y creo que a mí me gusta mucho. Todos conocemos la famosa película de Steven Spielberg, que en inglés es Jaws o Mandíbula en español, pero que en español se le dio la traducción de tiburón. Y vaya, hay tiburón 1, tiburón 2, tiburón 3, tiburón 4, hay cientos de películas de tiburón. ¿Qué pasó con esa película? Si mal no recuerdo, esa película tuvo auge en 1975, creo que fue el año en el que la película salió. ¿De qué habla la película? En primera, sale un tiburón como de 8 metros. Es un tiburón blanco, obviamente, el protagonista, ¿no? Es un tiburón como de 8 metros que vaya, o sea, tiene un hambre voraz hacia el humano. O sea, él quiere destruir a los humanos. No piensa en otra cosa más que en comer humanos. Curiosamente, solo es un tiburón, ¿no? De una población como de 20, uno es el malo, ¿no? Y es el que quiere matar a todos. Aparte de todo, es un tiburón muy inteligente, cosa que realmente en un pez de estos no son muy listos, que digamos. Cuando sale esta película, realmente se desató un horror, se desató un pánico entre la población y realmente la gente no quería ni pisar el mar, vaya, la gente no quería ir a la playa. Después de que sale esta película, para la de malas, viene el famoso verano del tiburón, que fue por esas mismas fechas en Estados Unidos. Fue el año en el que más número de ataques de tiburones se han registrado en todo el mundo. No sabemos cómo por qué, porque realmente nunca se dio una explicación lógica de por qué cierto número de bañistas fueron atacados por tiburones en ese verano. Realmente, bueno, entonces, al mismo tiempo que se dan los ataques aquí en Estados Unidos con el famoso verano del tiburón, en unos pueblos de la India también empieza a haber ataques de un monstruo marino que raramente es marino y remonta ríos. Entonces, wow, fueron estas tres causas las que realmente desataron pánico entre la población, porque en los periódicos salían tiburón mata a bañista, tiburón ataca a surfista. En la India 3 personas murieron por ataques de cierto monstruo que no se conoce. La película de Steven Spielberg cobra vida, muchos tiburones están atacando. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Realmente después de que pasaron todos estos ataques, hubo quien se dio la tarea de empezar a investigar. Dijo, a ver, ok, vamos a investigar realmente y vamos a traer datos, ¿no? Datos congruentes de qué es lo que está pasando. Ya te había yo hablado de la ISAF, que te repito por las siglas en inglés, que es la International Shark Attack File. Ellos hicieron un estudio donde dicen que Estados Unidos es el país donde se dan el mayor número de ataques. Está seguido por Australia y Sudáfrica. También hay que ser conscientes que en estas costas están las mayores especies, las más peligrosas, ¿no? En el 2009 es el dato que tengo, la verdad no tengo el dato más actual, te lo debo. El Museo de Historia Natural de Florida se atreve a hacer un estudio donde hacen un estudio del año 1958 a 2009 y juntan todos los ataques que se han hecho a nivel mundial. En total, en estos años hay un total de 2.251 ataques.
Y resulta que de estos ataques, 464 se registraron como mortales. Como te lo mencionaba, hay muchos ataques de tiburones en el mundo, pero no todos son mortales. Realmente siempre son insignificantes. ¿Por qué son mortales? No quiere decir que el tiburón se haya comido a ese humano, o no quiere decir que el tiburón realmente atacó y se lo devoró y nunca encontraron el cuerpo. No. Aquí la razón es diferente de la muerte. Como te mencionaba, imagínate que un humano de aproximadamente una estatura de 1,70 recibe el ataque de un tiburón de 3 metros de largo. Le hace una herida realmente espantosa, muy profunda, y bueno, nosotros solamente en el cuerpo tenemos aproximadamente 5 litros de sangre. Imagínate que con una herida de ese tamaño, los 5 litros se te salen, vaya, en un 2x3. Entonces, las muertes han sido por desangramiento. Creo que es eso. Ha sido por eso. No es porque el tiburón realmente se los haya comido. Entonces, el Museo de Florida hace esto. Empieza a comparar la muerte de tiburón con la muerte de otras personas que han sufrido otros fenómenos más insignificantes, como por ejemplo el ataque de abejas, el ataque de perros, intoxicaciones, incluso ataques de hipopótamos. O sea, en el mundo las abejas y los hipopótamos matan más gente que los mismos tiburones, ¿no? De ahí ellos sacan un estudio y sacan probabilidades. La probabilidad es muy bella, ¿no? Porque te hace darte cuenta dices, ay, no soy tan vulnerable realmente. Realmente ellos en el 2009 nos dicen, la probabilidad que tienes de que te ataque un tiburón es de una entre 11.5 millones. Imagínate que en la playa vamos a reunirnos 11.5 millones de personas en la playa. Bueno, entonces nos estamos súper divirtiendo, y de esas millones de personas, una sufre un ataque, realmente. Viene la pregunta interesante, ¿qué probabilidad tengo de que me muera por ese ataque? Imagínate la probabilidad de muerte del ataque de tiburón es de una entre 264.5 millones. Ahora imagínate que en el agua estamos 264.5 millones de personas, uno es atacado y lamentablemente se muere. O sea, realmente dime qué probabilidad es esa. No es nada. O sea, realmente no hay por qué asustarnos, no hay por qué temer realmente. Entonces, ya te había yo mencionado las especies. En el mundo existen muchos tiburones, más de 350 especies, y sí es cierto, todas llegan a ser peligrosas en algún punto, pero se han registrado solamente 4 especies que son las que hacen mayor número de ataques. Aquí tenemos la problemática, la verdad, con un tiburón que es el tiburón que dio paso a las investigaciones en la India, es el tiburón toro, es la especie Carcarrhinus leucas, y esa especie de tiburón tiene una adaptación magnífica, puede remontar ríos, puede pasarse al agua salada. Puede pasarse al agua dulce, remonta ríos y puede irse río arriba. Lo han encontrado realmente en lugares donde hay agua completamente dulce, nada de salinidad. Este tiburón nos ha ocasionado muchos problemas y ha tenido muchos ataques a personas que viven en estos ríos, ¿no? De allá de la India y también de parte de África. Un tiburón normal como el tiburón blanco no podría pasarse agua dulce porque sus células se explotarían, se hincharían tanto y se explotarían al final. Entonces es el problema que tenemos con este tiburón. Se ha dicho que es el tiburón más peligroso en todo el mundo porque se le suman los ataques en agua dulce y en agua salada. Aparte que es un tiburón con un temperamento sumamente nervioso. Realmente los tiburones toro no son tan grandes a comparación de otras especies, pueden llegar a medir incluso hasta 2 metros, 2,5 metros. El problema es el tamaño del cuerpo. Se les dice toros porque son muy robustos, son unos tiburones demasiado robustos, y las hembras cuando están preñadas realmente son muy peligrosas. Se les compara con los elefantes africanos. Un elefante macho africano en celo tiene la testosterona al 100 y es una máquina de matar. Pues imaginemos que el tiburón toro hembra preñada tiene esta testosterona elevada al 10. Entonces imagínense qué tan nerviosa puede ser, ¿no? Entonces en realidad esto es lo que pasa con los ataques de los tiburones. Me estabas comentando del tiburón toro
y que se puede pasar al agua dulce. O sea, hay tiburones que existen en agua dulce. ¿Qué otro además del toro existe? Actualmente solamente se conoce el toro. No hay otro tiburón que se haya logrado ver que remonte un río. Pero creo que con el tiburón toro tenemos, es suficiente. Es realmente una especie muy peligrosa y es el único que ha desarrollado esta adaptación. Se dice que se la desarrolló por supervivencia de las crías. El tiburón toro se pasa, bueno, esta es la teoría, realmente no la tengo confirmada. Se pasa a los ríos para tener a sus crías. ¿Por qué? En un río realmente es raro que tengamos algún depredador tan agresivo como es un tiburón. El tiburón toro tiene a las crías en agua dulce, las crías pueden sobrevivir, pueden crecer un poquito más y ya cuando están completamente listas para irse al mar, pues ya es porque realmente tienen un tamaño apropiado y entonces van río abajo hasta que llegan a la cuenca, pasan por el estuario y pueden llegar al océano. ¿A qué edad un tiburón puede llegar a morder, aunque sea por accidente, a algún ser humano? Los tiburones desde el momento en el que nacen te pueden morder. Nacen ya con los dientes. Un tiburón nace completamente adaptado para su vida. Los tiburones no tienen cuidado parental. Quiere decir que los papás no lo cuidan. El tiburón desde el momento en el que sale de su huevo o nace de su madre, puede valerse por sí mismo y puede cazar lo que él quiera. Si tú te encuentras un cazón de, ¿qué será? 50, 55 centímetros, ya te puede morder. Hay un mito, no sé si sea realidad, de que al abrir un tiburón en alguna parte del mundo se encontró un pedazo de cuerpo de humano dentro de él. ¿Tú crees que esto pudo haber sido una realidad? Claro que sí. Estoy completamente de acuerdo. Ok, te comentaba que los tiburones no nos comen, pero estás consciente que si te arrancan una mano, se la tragan. O sea, esto sí puede pasar. Entonces sí, realmente hay una historia muy chistosa con un tiburón. No recuerdo si era un tiburón tigre o un tiburón blanco. La verdad no recuerdo bien la especie, pero esa historia me la contó un amigo muy, muy cercano y me encantó cuando me la contó. Hace muchos años resulta que hubo un asesinato, no sé, por X razón, unos tipos mataron a un sujeto, ¿no? Resulta que este sujeto, el asesinado, tenía un tatuaje en la mano derecha. Y bueno, pues los tipos lo mataron y lo enterraron. Para que no dieran que era él, para que no dieran que él era el cuerpo, le cortaron la mano derecha donde tenía el tatuaje, porque pues lógico lo iban a reconocer, ¿no? Cuando le cortan la mano, avientan la mano al océano. Lo más seguro fue que lo aventaron al océano. Chécate cómo es a veces la vida, ¿no? Un tiburón tal vez encontró la mano y se la comió. Días después capturan al tiburón, o sea, lo pescan, lo abren y encuentran la mano dentro del estómago del tiburón. Fue un boom lo que se hizo y todo el mundo pensaba, no puede ser, el tiburón se comió al sujeto este y bla, bla, bla. Pero no, la policía ya estaba siguiendo el rastro de los tipos que habían matado al otro sujeto. Y resulta que le hacen pruebas a la mano esta y se dan cuenta que no, cuando ya la cortaron, se dan cuenta que cuando la arrancaron del cuerpo, la persona ya estaba muerta. Por X razón, todavía quedaba pedazo de piel, logran ver el tatuaje. Y bueno, gracias a que el tiburón fue capturado y él se había tragado la mano, dieron con el cuerpo, dieron la hora de la muerte, la causa y atraparon a los asesinos. Entonces es una historia, la verdad, muy cómica. Oye, qué interesante. También nos comentabas de que el mayor registro de ataque de tiburones fue en Estados Unidos. ¿Hay alguna razón de por qué sea en Estados Unidos? Ay, mira, la verdad, no sé si sea porque en esa costa llegan cierto número de especies y también de las más peligrosas. No sé si es porque también las personas tienden mucho a ir a la playa en aquel lugar. Se pueden dar por muchas razones. Realmente lo que es Estados Unidos, Australia y Sudáfrica tiene características muy propias de costa y puede que algunas especies prefieran ir ahí. Te puedo mencionar que en Estados Unidos, a donde se han registrado el mayor número de ataques, ha sido en la parte de los Cayos de Florida. ¿Por qué? Porque ahí hay surfistas. Las personas van y surfean ahí realmente. Entonces, estamos de acuerdo que los Cayos de Florida están en la parte del Atlántico, entrando en la punta del Golfo de México. Ahí tienen una especie de foca, que es la foca de Florida.
cuando es su época de reproducción, el tiburón blanco desciende al Atlántico, o sea, baja en esta parte del Atlántico y se convierte en el Golfo. En el Golfo nunca se ha confirmado y de hecho no es una especie para el Golfo de México el tiburón blanco, pero baja a los cayos de Florida a comerse a las focas. Entonces ten en cuenta que cuando se reproduce la foca hay surfistas y pues el tiburón blanco va con hambre, va esperando cazar, se encuentra a un humano, lo ataca y pues yo creo que por eso es que Estados Unidos es el país que mayor número de ataques tiene. Oye, también me pareció muy interesante esto de que encontraran como tal pues un trozo, un pedazo de cuerpo de humano dentro. O sea, ¿los tiburones no mastican? No, realmente no. Los tiburones tienen dientes muy poderosos, hay especies que llegan a tener hasta 7 filas de dientes. Un tiburón nunca puede quedarse sin su mejor arma, ¿no? Los tiburones mudan dientes aproximadamente entre 15 y 20 días. Y no, la mandíbula de un tiburón es muy fuerte, pueden dar mordidas realmente fuertes, pero solamente muerden, arrancan el trozo de carne, es la función que tiene la mandíbula, y lo tragan entero, no lo mastican, no pueden masticar. ¿Por qué? Porque todos sus dientes son iguales, entonces no habría forma de que masticaran su alimento. Entonces, ¿para qué le sirve como tal los dientes a un tiburón? Para morder y para encontrar el alimento, o sea, realmente lo encuentran, muerden. Los tiburones pueden dar grandes mordidas, pueden morder hasta una ballena. Entonces, arrancan grandes trozos y lo tragan. Esta es la función que tiene el diente realmente, alimentación. Me habían comentado en algún momento que también los tiburones se veían muy agresivos al momento de procrear. ¿Qué tanto de cierto hay en esto? El cortejo es bellísimo entre estos animales, realmente creo que no hay cortejo que no sea un poco salvaje, ¿no? Realmente creo que hasta en los humanos podemos ver ese tipo de cortejo, pero sí, es un poquito salvaje en los tiburones, ¿por qué? Porque los tiburones muerden, o sea, los tiburones tienen mordidas muy fuertes hacia la pareja. A mí me ha tocado ver tiburones nodriz entrando en cortejo y realmente el tiburón le muerde la aleta y no la deja, o sea, no permite que haya movimiento, entonces la muerde demasiado tiempo, él se queda sin respirar y sí puede ser un poquito salvaje lo que vemos, porque incluso las hembras se quedan con marcas muy evidentes de los dientes del macho en las aletas. Nos dices que se quedan sin respirar. ¿Cómo respiran? Buena pregunta. Los tiburones respiran por branquias, tienen hendiduras branquiales protegidas por la lamela branquial. Ellos tienen, como todos los peces, recordemos los tiburones son peces, solamente que ellos son peces cartilaginosos, pertenecen a la clase Elasmobranqui. Los elasmobranquios tienen gran irrigación en las branquias, todas las branquias tienen grandes vasitos capilares donde pasa gran cantidad de sangre y entonces ellos tragan agua, el agua hace que la pasan por las branquias y entonces la branquia lo que hace es que absorbe el oxígeno que va disuelto en el agua y lo pasa al torrente sanguíneo, es así como ellos respiran. Regresándonos un poquito a la reproducción, ¿cuántos tiburones puede tener una tiburona? Dependiendo la especie, va a variar muchísimo dependiendo la especie. Hay especies que solamente pueden tener de 3 a 4, hay quienes pueden llegar a tener hasta 20 tiburones, hay quienes pueden tener 30 tiburones. Va a depender siempre la especie. ¿Cómo nace un tiburón? También es dependiendo, tenemos 3 clases, tenemos tiburones vivíparos, tenemos tiburones ovovivíparos y tenemos tiburones vivíparos sin placenta. Vamos a describir las 3 categorías. Vivíparo sin placenta es aquel tiburón que está dentro de la madre, en el saco donde está, como por decir la placenta, y está desarrollándose sin que haya un huevo. Eso es lo que hay, eso es el vivíparo sin placenta. También tenemos a los ovovivíparos, que son aquellos que están dentro de un huevo, dentro de su madre.
están dentro de la madre en un huevito, en alguna capa que los protege y nacen vivos. La madre los pare, pero no se puede decir que sean como los mamíferos porque no están unidos por un cordón umbilical. Eso es lo que hace la gran diferencia. Y bueno, tenemos a los ovíparos, que son aquellos que nacen completamente de huevo. La hembra tiene la reproducción, se da el coito, la fecundación es interna. Ella pone los huevos, por lo general el huevo tiene un flagelo donde se puede atorar ciertamente en algún alga, lo más común es sargassum, se atora ahí y ya bueno, el huevo se queda ahí hasta que se desarrolla y el tiburón nace completamente del huevo y pues la madre deja el huevo a la suerte del tiburón, ¿no? Qué interesante, Made, eso que nos platicas. Pero bueno, en sí los tiburones no viven con la madre los primeros años. No, para nada, no hay cuidado parental. O sea, realmente los tiburones tienden a tener muchas crías y no cuidado parental. ¿Por qué tienen muchas crías? Para asegurar el número de supervivientes, es lo que hacen. Pero no, un tiburón realmente deja a su cría a la suerte. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que eclosione el huevo de un tiburón? Bien, su periodo, mira, también va dependiendo de la especie, pero pueden ser meses, pueden pasar alrededor de 2 meses y medio, de 3 hasta 4 meses. Probablemente el tiburón ballena tenga un periodo de gestación un poquito más alto, pero la verdad sí no sabría con congruencia decirte el dato. Pero sí únicamente son meses, no creas que es tan complejo como por ejemplo los mamíferos, que podemos pasar incluso más de año y medio procreando alguna cría. ¿Hay alguna especie de tiburón que haya sobrepoblación en alguna región? Creo que no. Creo que en esta actualidad no hay sobrepoblaciones de tiburones en ningún lado. De verdad, me parece que hay los tiburones suficientes, incluso creo que hay menos, ¿no? No se me hace que haya sobrepoblación de ninguna especie de tiburón. ¿Qué es lo que más come un tiburón? ¿Qué es lo que más come? Pues creo que se alimenta principalmente de peces. O sea, es peces por completo su alimentación. Es lo que más se encuentra. De vez en cuando, pues sí se va a encontrar alguna tortuga, alguna gaviota, algún león marino. Pero pues la mayor parte del tiempo come peces. ¿Hay algún tiburón que no coma peces, que sea más inofensivo que otro? Pues muy buena pregunta, pero no, fíjate que no. Dependiendo la especie es lo que va a depredar, eso claro está. No creas que todos los tiburones comen lo mismo. Regresamos al caso del gran tiburón blanco, el Carcharodon carcharias. Se alimenta principalmente de leones marinos. Creo que esta es la dieta, es su dieta, es lo que más se basa la dieta. Déjate el pescado, los leones marinos son lo que más le gusta. Tomemos el caso del tiburón tigre, el Galeocerdo cuvier. Lo que mayor depreda son tortugas marinas, es el mayor depredador de las tortugas, ¿no? Tomemos el caso del tiburón maco. El tiburón maco depreda muchos peces rápidos, como por ejemplo los atunes, es lo que se basa su alimentación. Entonces ahí tenemos 3 ejemplos de quienes se alimentan de mamíferos marinos, aves marinas, reptiles marinos y peces, ¿no? Uh-huh. Entonces cabe resaltar que dentro de una dieta de cualquier tiburón no estamos los humanos. No, recalco, no lo estamos, realmente no. Es más, ni siquiera pertenecemos a su hábitat. Vaya, el tiburón no nos puede conseguir con tanta facilidad como consigue un pez, por ejemplo. Ya para cerrar, algo más que nos quieras comentar acerca de los tiburones y bueno, acerca de este tema que estamos empleando el día de hoy, que son mito o realidad, acerca de si nosotros los humanos estamos dentro de la dieta de un tiburón. Pues sí, mira, tengo algo que recalcar, algo que siempre he dicho y algo que siempre le he mencionado a las personas con las que puedo tener este tipo de plática. A un tiburón no se le tiene miedo, a un tiburón se le tiene respeto. Creo que esto no nada más aplica para tiburones, aplica para cualquier organismo vivo. Siempre hay que respetarlos, ¿no? Si tú no te metes con ellos, no hay por qué ellos te tengan que atacar, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que también nosotros hay que ser inteligentes. Dicen que en alguien tiene que caber la prudencia y creo que tiene que caber en nosotros. Hay que ser inteligentes. Hay tips para no tener un ataque de tiburones. Por ejemplo, nos recomiendan nunca ir a nadar solos. Nunca hay que aventurarse uno solo al océano, ¿no? Nunca hay que nadar
en horarios donde haya poca luz, como por ejemplo atardecer, anochecer y por completo la oscuridad. La mayor parte de los tiburones son predadores nocturnos. Ellos en la noche salen a buscar su alimento. Si a nosotros se nos ocurre irnos a nadar en un atardecer, yo sé que es muy bonita la playa y el océano en un atardecer, pero no es bueno hacerlo. Tenemos mayor probabilidad de verdad de ser atacados por algún tiburón. ¿Qué otra cosa tenemos que evitar? Hay que evitar nadar en bancos de arena. Algunas veces se siente muy bonito andar pisoteando la arena, pero recordemos que hay tiburones que les dicen areneros y todo el tiempo están cazando presas en estos lugares. Si nos ven solitarios chapoteando en un banco de arena, muy probablemente se acerquen y nos ataquen. También esto es muy importante. Cuando vayamos a la playa hay que estar conscientes que sí hay que divertirnos, pero pues también no hay que hacer un sonido y no hay que chapotear en exceso, vaya, porque podemos atraer la atención de algún otro animal. Hay que evitar los cambios de profundidad bruscos en el océano. Cuando queremos ir a snorkelear, por ejemplo, a algún arrecife, el arrecife tiene partes, tiene el arrecife y la laguna posterior, ¿no? Todos sabemos que en la parte del arrecife está muy bonito y vemos coral y todo. De repente viene la laguna. ¿Qué es la laguna? Es donde se hace el cambio de profundidad, donde acaba la plataforma continental y hay un desnivel. Es muy bonito este desnivel porque podemos nadar sin ningún problema, sin temor a pegarnos con un coral. Pero en ese cambio de profundidad puede que haya tiburones. Hay tiburones que se acercan a los arrecifes para buscar alimento, pero a ellos les gustan las zonas un poquito más profundas. Si nosotros de repente empezamos a chapotear como locos en la laguna, pues probablemente el tiburón piense que somos algún pez herido que se salió del arrecife y tengamos posibilidad de ser atacados. Creo, en mi punto personal, siempre he sido un poco melancólica y nostálgica con el tema de la persecución de los tiburones y siempre los voy a defender. Creo que son de las criaturas más maravillosas que hay en el planeta, que no han sufrido cambios desde hace millones de años y creo que son máquinas perfectas. Desde mi punto de vista yo así los describiría. Creo que un tiburón, siempre lo he dicho, puede llegar a ser muy misterioso, puede llegar a ser también intrigante, imponente, claro que sí, porque nos impone, pero incluso pueden llegar a ser hasta cómicos, porque hacen muchas cosas que dan risa realmente, pero sin duda alguna no merecen la reputación de asesinos que se les ha dado. Hay que tener en cuenta, siempre lo he dicho, que los tiburones han nadado en nuestros océanos por más de 400 millones de años. Sobrevivieron a la extinción de otras especies. Y siento que si los cuidamos, probablemente sigan aquí mucho tiempo después de que todos nosotros nos hayamos ido. Made, nos comentabas acerca de que nos puede ver un tiburón. ¿Qué tan bien ven los tiburones? Tienen muy bien desarrollado el sentido de la vista, pero muy poco desarrollado a comparación de los otros 5 sentidos que tienen. Un tiburón realmente nos puede ver muy bien cuando ya está a pocos metros de nosotros. ¿Qué te gusta? Una distancia de 4 metros, 5 metros, el tiburón ya nos puede llegar a ver bien. Siempre y cuando nos esté acechando y pueda observarnos bien, ¿no? Siento que es el rango en donde ellos nos pueden visualizar completamente. Uh-huh. En algún momento se escuchó que no se podía ir a la playa a chapotear por ahí con atuendos fluorescentes. ¿Esto tiene que ver algo con los tiburones? Tal vez no el color fluorescente, pero sí nos han hecho hincapié en que no hagamos ciertas cosas cuando vayamos a nadar. Mira, se ha recomendado por completo no usar cosas que brillen. No uses cadenas, no uses pulseras, no uses anillos que hagan cierto brillo abajo del agua. ¿Por qué? Tenemos en cuenta que hay peces con escamas muy brillosas. Por ejemplo, el sábalo. Tenemos a un pez, el sábalo o el tarpón, es un pez sumamente brillante. Entonces, imagínate que tú llevas una cadena que realmente con el brillo del sol, con la luz, hace un reflejo, ¿no? Entonces, el tiburón ve algo brillante y dice, ¡ay, mira, un sábalo! Vamos a comérnoslo, ¿no? Entonces, se puede acercar. A los buzos se les recomienda no utilizar guantes blancos. Cuando bucean llevan guantes por protección, pero que no sean blancos. ¿Por qué? Porque los peces tienen pancita blanca. Si el tiburón te ve las manos blancas, probablemente te quiera atacar porque piense que es la panza de algún pez. Tal vez no tenga que ser lo fluorescente, pero sí algunas cosas que brillen y los objetos blancos. Eso sin duda alguna sí se tiene que evitar. Entonces nos estás queriendo dar a entender, en conclusión, que si nos atacan los tiburones es plenamente por confusión. Realmente sí.
No hay culpables aquí, no puedo decir que el tiburón tiene la culpa o nosotros, no, simplemente se confunden, simplemente les atraemos, les llamamos la atención, llegan, nos muerden, se dan cuenta que no somos lo que ellos pensaban y se van. Es realmente esto lo que pasa con los ataques de los tiburones. ¿Los tiburones son seres que vivan en familias, en algún cardumen? Realmente no les podemos llamar cardumen. Siento que cardumen es el término que se le da para los peces óseos. A elasmobranquios he escuchado que les dan el tema de bancos. Banco de tiburón, banco de rayas, banco de mantarrayas. Mira, los tiburones son solitarios. Les gusta mucho ser solitarios, como te mencionaba, son misteriosos, les gusta andar solos por ahí, pero se han detectado grandes migraciones de tiburones martillo. Ellos son los que se han detectado. Es Spirna lewini y Spirna mocarran, la cornuda gigante. Ellos son los que se han detectado en grandes bancos, siguen campos electromagnéticos, realmente siguen campos donde hay magnetismo y es allá donde ellos migran. ¿Algún otro tiburón que pueda convivir o que no soporte la convivencia con otra especie de tiburón? Pues es que en realidad, como te mencionaba, no son territoriales, no es que se peleen, no es que haya dos machos y se peleen, no, simplemente no conviven entre ellos, son animales solitarios que siempre andan buscando su alimento por ellos mismos y pues no es que no convivan, es que simplemente es como que su naturaleza. Bueno, Made, ¿algo que nos puedas concluir con esto para ya cerrar? Pues puedo concluir nuevamente lo mismo, no les tengan miedo, ténganle respeto, tomen las precauciones adecuadas cuando vayan al mar y lo más importante, no se dejen guiar por películas taquilleras y, o sea, no por el simple hecho de que la película nos diga que el tiburón nos quiere matar, ya ustedes les teman. En realidad no, hay que ser más inteligentes, no hay que tener criterio propio y bueno, hay que ser conscientes que no son animales que estén buscando todo el tiempo matar humanos. Simplemente esas películas quieren, obviamente los directores quieren fama y nosotros sabemos que con animales grandes y con terror siempre va a haber fama, ¿no? Entonces, no digo que no vean las películas, véanlas, es muy padre verlas. En lo personal puedo decir que las películas de tiburón me fascinan y creo que desde que soy una niña me ha encantado ver esta película porque sale un tiburón blanco, pero nunca me he dejado guiar por ella. Entonces, es la conclusión que yo tendría. Realmente infórmense, realmente lean, asegúrense de tener buenas fuentes y no les tengan miedo, admiren a estos bellos animales porque, lo repito, son máquinas perfectas. Muchas gracias, Made, por el tiempo, por la entrevista, por tu dedicación. Muchas gracias, Made. Y bueno, seguimos aquí en contacto y mucho gusto por la entrevista.